Bueno, bienvenidos una vez más a estos famosísimos lunes de tertulia. Ya lo sé, hoy justamente no es miércoles, hicimos una excepción porque estuvo una gran invitada que ahorita la van a conocer. Sinceramente creo que les va a encantar. Y bueno, ya sé, también algunos me habían escrito que ya extrañaban pues estas tertulias. Sinceramente creo que yo los extrañaba más a ustedes que ustedes a mí. Pero pues ya, regresamos una vez más a la acción. También el día de mañana sacamos un videito muy bueno que se va a titular Cómo hacer oración en un minuto. Entonces creo que va a estar bastante atractivo, ilusionante para muchas personas. Así que pues bueno, mañana nos esperen ese videito. Y pues bueno, ahorita que bueno, ya está aquí nuestra invitada para presentárselas, porque pues varios chavos en la universidad me han contado, me han hecho varias preguntas que la vez que opté por mejor invitar escribir por allá, ¿no? Javier, ¿cuándo le preguntas señor Monafato? Pues esperemos que muy pronto vayamos para esos lugares, que en cuanto vaya por allá, cuenta que te voy a echar un gritito. Hola Hola, Lucía, buenas ¿cómo estás? noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Tú qué tal? Yo, de maravilla. Noches para ti, Bueno, es tardes verdad. para mí. Buenas Todavía, tardes. todavía tengo un gran día por comenzar. Oye, pues de entrada, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y llevábamos ya, pues por lo menos llevábamos un mes dándole vueltas a la fecha. Bueno, se ha pasado Hasta que, rápido, ¿eh? La verdad es que como se nota que febrero es súper corto, ¿verdad? Yo de repente, pero si ya es 1 de marzo. ya sé, bueno, lo mejor tengo que aceptar que tu agenda es muy buena, porque a mí me iba a recordar días después, y entonces lo hiciste en el momento perfecto. Oye, Lucía, a ver, les estaba contando hace unos momentos que, pues bueno, casi todo mi trato que tengo es con universitarios. Pues les doy pues medios de formación, platico con ellos, me buscan, dirección espiritual, y pues muchos son con chavitos, ¿no? O sea, hay un cuate un chaval, para que se entienda, que justamente me hacía unas preguntas hace tiempo y que no se lo supe responder. Digo, según yo se la respondí, pues con toda la lógica del mundo, con toda la doctrina, con todo, pero pues creo que nomás no lo logré convencer y me lo decía y me dice, Edgar, es que no me convence todo lo que me dices. Y dije, bueno, pues tampoco se trata que te convence o no te convence, no sé, realmente, pues las cosas son así y así se tienen que hacer. Y bueno, para bien, pues ese chavo pues, se portó bien, hizo las cosas que yo le dije, aunque él me decía que no lo hacía por convencimiento, sino que simplemente no sabía por qué no lo hacía, pero pues bueno, para efectos prácticos el chavo se está portando bastante bien y al final de cuentas es lo que cuenta, ¿no? Bueno, y sembraste en él la duda, por lo menos, y seguro que en su cabeza está pensando, ¿no? Bueno, y también quiere decir que se fía de ti, ¿no? Que él pensará, mira, Edgar, que me conoce y que quiere lo bueno para mí, me está recomendando esto, pues me voy a fiar, ¿no? Pero seguro que él está pensando en su cabeza también y buscando sus motivos. Sí, seguramente sí. Y bueno, y la otra es que, bueno, a ver, te presento antes de empezar con la serie de preguntas que realmente me ayudaron a hacerla universitarios. Les dije, oigan, a ver, échenme una mano, pues tengo esta tertulia con Lucía. Entonces se metieron ellos, te estoquean en tus redes sociales y me dijeron, mira, las mejores preguntas que se nos acomodan son estas, ¿no? Así que seguramente aquí están conectados, ¿no? Pero bueno, pues a ver. Pues eres Lucía Martínez Alcalde, digo, estás casada con Pablo y tienes 3 hijos, ¿no? Me puse a buscar en tus redes sociales porque no sé si había un cuarto, porque subiste una foto relativamente hace poco, pero ya logré descartar que hay un cuarto hijo. Son 3 hijos maravillosos, ya están padrísimas las fotos que subes con ellos, ¿no? Estudiaste filosofía, digo, estudiaste también filosofía y periodismo en la Universidad de Navarra, que trabajas en la Universidad de Navarra, en la revista Nuestro Tiempo, y pues bueno, es representante en España de Canabox, que es un movimiento internacional a favor del matrimonio. También colaboras con la CEPRENSA, que quien no lo conozca tiene que buscar porque es muy bueno. Escribes artículos sobre la familia, sobre las relaciones. No digo, has publicado 2 novelas que realmente tengo que aceptar lo que por lo menos creo que en México no existen, pero algún día los voy a leer, te lo prometo. Me debes un beso y por dónde entra la luz, ¿no? Es coautora de Más que Puntos y con disfrutar el matrimonio desde el sí quiero, ¿no? Junto con María Álvarez de las Asturias. Y bueno, también
parte de lo que te buscaba es porque pues, tienes sesiones o brindas sesiones sobre temas de afectividad, noviazgo y matrimonio. Ahorita voy a aterrizar en afectividad y noviazgo. Matrimonio lo dejaremos para otro momento. Muy bien. Y bueno, ¿no? Sí, tienes un hashtag o tienes una página que es Make Love It Happen de .blog, que bueno, pues tiene más de 1 millón de visitas, que bueno, ese hashtag lo utilizas siempre, que es muy bueno, si nos da la vida y nos cuentas un poquito, y si no, pues bueno, ¿no? Pues eso. Y bueno, pues creo que es eso acerca de ti. Ahora sí quiero empezar pues, a hacerte un par de preguntas, ¿no? O sea, preguntas que han hecho los chavos, que yo realmente empezaría por el tema de que muchas veces los chavos pues suelen hacerse pues novio de alguna persona sin saber pues qué significa realmente el noviazgo, ¿no? Creo que tú empezaste a escribir, empezaste a investigar un poquito a los 16 años, creo que con tu primer novio. Entonces, ¿tú qué, tú qué nos pudieras decir justamente acerca de esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo le pueden hacer los chavos para formarse o para hacerse una idea real del noviazgo? Sí, pues me encanta esta pregunta, Edgar, me parece súper importante. Como dices, yo ya había leído alguna cosa sobre el tema de noviazgo, bueno, era un tema que me interesaba mucho, el noviazgo, el amor, el matrimonio, pero es verdad que cuando tengo mi primer novio, yo tenía 16 años, y ahí es cuando me di cuenta de que tenía muchas lagunas en mi formación, en ese sentido, ¿no? Que yo sabía a qué amor quería llegar y veía que eso costaba, ¿no? O sea, yo sabía que no quería que mi novio fuera un rollo, bueno, en España lo llamamos rollo a relaciones como temporales o esporádicas, ¿no? Yo sabía que no quería que Sí, fuera eso, quería que fuera algo pues con vistas a un futuro y a un matrimonio, ¿no? Yo no estaba saliendo con un chico por pasar el rato, salir por salir. Entonces veía que si quería tender hacia eso, me faltaba información, ¿no? Y me faltaba formación. Y entonces ahí es cuando empecé a leer mucho más, ¿no? Empecé a leer libros, empecé bueno, pues, a buscar por internet, aunque, bueno, encontré muchas cosas que no eran lo que yo estaba buscando y luego encontré cosas que sí que eran buenas. Y luego sí, ya, sobre todo en la universidad, empecé a ir a sesiones, me apuntaba pues, a cursos, a conferencias, a sesiones que había y sobre todo muchas conversaciones con amigas y con amigos que al final teníamos pues en esas edades pues esas mismas inquietudes y hablábamos muchísimo y a raíz de esas preguntas también nos dábamos cuenta de las lagunas que teníamos en nuestra formación en ese sentido. En este sentido, realmente, por ejemplo, es muy interesante algo que une leer con las sesiones y con el conversar. Es muy interesante, por ejemplo, los grupos de lectura para hablar sobre temas concretos, ¿no? Porque uno puede coger con un amigo y empezar, bueno, puede hablar con un amigo pues, de temas y pedalear y echar la noche, pero a veces sobre un tema concreto, sobre un texto, que por ejemplo eso lo hacemos en Canabox, la iniciativa que has comentado, creamos grupos de lectura para hablar sobre textos que ya están seleccionados, muy bien pensados, sobre diferentes temas de matrimonio, pues el mundo de las citas, temas de sexualidad. Y es eso, al final, leer algo que te forma y luego poder dialogarlo, porque yo creo que todos tenemos esa experiencia de que cuando hablamos las cosas e intentamos explicarlas, esas ideas se nos quedan más, ¿no? Y nos ayuda como a profundizar en ese diálogo. Entonces yo creo que, bueno, sobre todo, bueno, y luego también diría que hacerse preguntas, hacerse uno mismo preguntas. Cuando uno ve una situación o escucha una letra de una canción que le hace ruido, dices, bueno, esta canción es muy pegadiza, pero esta letra que está diciendo no va muy con mi estilo de vida que quiero vivir. ¿Por qué? ¿No? Voy a profundizar. O yo qué sé, ve una historia de no sé qué famoso lo ha dejado con otro famoso y entonces todo el mundo está despellejándose unos a otros en Twitter o en las redes sociales, parar un poco y meter ahí también como la mirada y el pensamiento crítico, decir, ¿yo qué pienso de esto? O cuál es mi opinión sobre la fidelidad? O qué opino? Sí, pues eso, meter la cabeza y pensar y hacerse preguntas y no dejar que sean otros los que nos van marcando cómo tenemos que vivir las relaciones, ¿no? Sino pues nosotros, ¿qué es lo que quiero? Quiero llegar hasta ahí y qué es lo que me va a ayudar a llegar al camino que he decidido. se me hace muy bien porque es justamente lo que decías, ¿no? O sea, información y formación. O sea, que los chavales busquen pues la información y sobre todo que se formen.
Hoy en día creo que está más fácil que a nuestros 16 años, porque tengo que decirte que somos de la época. Entonces, hoy en día es muchísimo más fácil buscar toda esa información en Internet, pues porque lo tienen al alcance del celular, ¿no? O sea, de la mano. Y el hacerse preguntas, ahorita que decías, pues creo que al final de cuentas, pues es pensar, ¿no? O sea, el pensar, pues, qué es lo que quiero, pensar por qué quiero, pensar, o sea, informarse y ya que estén informados, pensar. Porque el problema es que si piensan y no tienen información, pues creo que el pensamiento no puede ser muy bueno, ¿no? Sí, se va a quedar, no, se va a quedar cortito. Exactamente. Oye, y a ver, otra cosa que te iba a preguntar, ¿qué preguntas se pudiera hacer alguna persona, digo, niño o niña, antes de salir con alguna persona? O sea, ¿cuáles serían como que las tres preguntas que dirías? Tienen que preguntarse esas tres cosas antes de salir con un chico o una chica. Sí, yo diría, primero, relacionado un poco con lo que decía antes también, tener claro por qué quieres salir con esa persona, ¿no? Si es, o sea, cuál es tu proyecto, que no quiere decir, o sea, tener claro cuál es tu proyecto no quiere decir que esa persona con la que salgas va a ser efectivamente la que al final con la que te vas a casar, ¿no? O sea, a ver, a todos nos gustaría haber acertado con el primer novio y que ese hubiera sido nuestro marido, nuestra mujer, y la mayor de las veces no pasa, ¿no? Pero yo siempre digo que lo importante es acertar con la decisión final, ¿no? Y al final el noviazgo está también para conocerse y para ver pues si puedes dar un paso más o pues es mejor dejarlo. Pero bueno, sí que es importante saber a dónde quiero dirigir esa relación, ¿no? Y unido a esto, la segunda pregunta sería, ¿esa otra persona quiere lo mismo que yo? Porque si yo entro en una relación pensando que el tipo de relación que quiero es una relación, pues eso, de fidelidad, con proyección a futuro, de tomárnoslo en serio, una relación no solo basada en la sexualidad, y pues necesito saber si la otra persona quiere lo mismo, porque a lo mejor es una persona que me encanta, que es una persona maravillosa, pero no estamos de acuerdo en a dónde queremos llegar. Entonces, bueno, eso tiene un futuro muy, muy corto también. Y, y otra pregunta que es como para hacerse también a uno mismo es si estoy preparada o preparada para empezar esa relación. Aquí yo siempre suelo decir, avisar como de dos extremos que pueden pasar, que es el que se pasa como de frío y cerebral, ¿no? Que es como lleva una checklist de, a ver, tengo esto, he conseguido esto, soy lo suficientemente maduro. Es importante preguntarse si tienes la madurez para tener una relación, pero yo también he visto gente que por ese miedo de no ser lo suficientemente maduro se paraliza. Y yo a estas personas les suelo decir, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de madurar, ¿no? No puedes esperar a alcanzar como una perfección suma que, bueno, pues cuando te mueras ya sí eso. Entonces, bueno, hay que conocerse y no pasarse tampoco de autoexigente, pero tampoco como por el otro extremo, ¿no? De decir, sí, sí, estoy preparado para una relación y a lo mejor lo que hay en el fondo realmente es que tienes muchas ganas de estar en una relación. Yo creo que esto se ve mucho a veces, por ejemplo, después de una ruptura, que, o sea, yo no creo que haya un tiempo X exacto que haya que esperar para empezar una relación, pero creo que hay que ser muy sincero y decir, estoy preparado, he curado mis heridas, puedo empezar una relación ahora, o lo que me está tirando en el corazón es más lo que echo de menos, tener a alguien a mi lado, o que tengo muchas ganas pues, de tener novio, de tener novia. O sea, hay que ser sincero ahí sobre las motivaciones de qué nos está moviendo para dar ese paso y, y poder responder entonces mejor a esa pregunta de si estoy preparado realmente para ese paso, ¿no? Bueno, habría como muchas más preguntas, pero así como las tres primeras básicas creo que son esas. Sí. Y bueno, y creo que, digo, regresamos una vez más, el de hacerse esas preguntas, pues lo que decías hace un momento, ¿no? O sea, hacerse preguntas y ponerse a pensar. No sé, creo que al final de cuentas son muy buenos, ¿no? O sea, ¿por qué salir si quiere la misma persona? Y si estoy preparado, y si, bueno, pues creo que es realmente, pues ponerte a pensar, ¿no? O sea, antes de tomar la decisión de que, pues es que me gustó esta chica, o no sé qué, o fui la conocí un fin de semana y ya somos novios, y dice, a ver, calmado, ¿no? O sea, ponte a pensar qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? O sea, creo que sí es mucho pensar. Y hoy en día, no es que el mundo no piense, sino que simplemente las decisiones, pues, están siendo cada vez más rápidas y pues cada vez vamos teniendo menos tiempo pues para tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues me encantan tus tres preguntas, creo que son básicas, sencillas y que cualquier persona las puede responder, digo, no son preguntas
sofisticadas, de que, No. fíjate que te voy a contar una historia muy rápida, pero cuando yo me le declaré a mi novia, porque tuve dos novias, la primera, pues, ¿no? Y la segunda, cuando le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Me hizo la pregunta que, oye, ¿y por qué quieres ser mi novio? Se me puso a pensar cañón, porque no, o sea, yo nunca me lo había planteado, ¿no? O sea, cuando ella sí me preguntó, oye, ¿pero por qué quieres ser mi novio? Antes de responderme sí o no. Yo ya no me acuerdo qué le respondí, pero me acuerdo que tu pregunta me hizo pensar, porque yo realmente no había pensado por qué quería ser su novio. Entonces, pues creo que sí, ¿no? Cosas que la gente se tiene que hacer y antes de declararse, pues tienes que pensar por qué quieres ser el novio, ¿no? Mm. Eh, Oye, otra cosa, ¿qué ideas nos pudieras dar para vivir una sexualidad satisfactoria en el noviazgo? Y hacer el matiz de qué se entiende por sexualidad, pues porque luego la gente entiende otras Sí. cosas, ¿no? Sí, a mí esta idea tengo que aquí poner los créditos. Se lo escuché por primera vez al capellán de mi facultad de Filosofía y Letras en la universidad, que se llama Don John Borovia, y él hablaba muy bonito de todos estos temas de la sexualidad, con una visión muy positiva, que yo creo que es también la visión positiva, bueno, pues de la Iglesia, ¿no? Solo que a veces o se ha contado mal o nos lo han contado mal, personas que no lo terminan de entender bien. Y también hay como mucho mito en la sociedad, yo creo, sobre qué es lo que dice la Iglesia sobre el sexo, ¿no? Entonces, don John siempre decía, es que hay que vivir una sexualidad satisfactoria en el noviazgo. ¿Y a qué se refería con esto? Pues es que la sexualidad no es solo el sexo. O sea, las personas somos seres sexuados y vivimos, digamos, esa sexualidad, o sea, la tenemos integrada, o sea, forma parte de nosotros, no es algo que usas solo en algunos momentos o que eso que pones en funcionamiento, sino que forma parte de uno mismo. Y entonces los deseos, las pasiones, la afectividad y todo eso, también sus manifestaciones corporales, eso forma parte de nuestro día a día y sobre todo forma parte pues más pues en una relación, pues en el matrimonio y en el noviazgo también. Solo que en el noviazgo pues uno tiene que saber qué manifestaciones son las propias del noviazgo y cuáles son propias del matrimonio, ¿no? Entonces, si uno cree en que lo importante, o sea, que lo idóneo es esperar al matrimonio para las relaciones sexuales, porque es ahí donde realmente las relaciones sexuales están expresando toda su verdad, ¿no? Es donde está el cuerpo expresando realmente ese me doy entero, pues todas, o sea, las maneras de manifestar con el cuerpo que quiero a mi novio van a ser diferentes, no van a ser las relaciones sexuales porque uno entiende que las relaciones sexuales son ¿cómo se dice? Lo propio del matrimonio. Pero eso no quiere decir que es como que, vale, empiezo a salir con alguien, me quito mi sexualidad y ya cuando me case alguien me devuelve la sexualidad y entonces ahí anchas castellano y vale lo que sea o yo qué sé, dices, no, es que tienes que aprender a ir viviendo esa sexualidad pues en tus diferentes etapas. Si eres soltero, si eres célibe, como célibe, si eres un novio, pues como novio y si estás casado, pues como casado. Entonces, me gusta también la idea de castidad, que yo creo que a veces también nos lo han podido explicar mal, como al final como una, o sea, es una virtud, ¿no? A veces yo creo que se ha puesto mucho el acento en la virginidad, que está bien y lo entiendo, pero claro, es que hay veces que uno dice, bueno, pues yo era virgen, he perdido la virginidad y ahora, ¿qué? ¿No? Bueno, y se habla de la segunda virginidad y todo eso, que es muy importante, pero creo que hay que dar como una vuelta más y hablar más de la castidad como la virtud que nos permite amar, amar con el cuerpo, amar también bien con los afectos, ¿no? Porque generalmente yo creo que cuando amamos mal con el cuerpo y entonces cuando no estamos viviendo la castidad, digamos, también es porque hay un desorden en los afectos interiores. O sea, no estamos amando a lo mejor bien, porque si estamos amando eh, incondicionalmente, muy desinteresadamente, totalmente enfocados en mirar el bien del otro y no el bien propio, pues ahí no vas a hacer nada que a la otra persona le vaya a hacer sentir mal, no vas a hacer nada que vaya en contra de sus principios. Entonces, solo que si no tienes eso, si no tienes lo de dentro bien ordenado, viviendo según tus prioridades, es más fácil que lo de fuera también se desordene. Entonces, volviendo a la idea de castidad como aprender a amar bien con los afectos y con el cuerpo, pues dices, bueno, pues es que en el noviazgo
puedes aprender, puedes vivir la sexualidad de manera satisfactoria. Y entonces eso es, pues un poco, por ejemplo, la idea que decía antes, de si nosotros, novios, hemos decidido esperar a tener relaciones sexuales en el noviazgo, pues una cosa que no vamos a hacer, o sea, esperar al matrimonio, o sea, no tener las relaciones sexuales en el noviazgo, una cosa que no vamos a hacer va a ser ponernos en situaciones que no nos ayuden a ese propósito, ¿no? Porque entonces, no, o sea, jugar ahí como con el límite no es nada satisfactorio, es totalmente frustrante, sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo para los chicos, pero yo creo que para las mujeres también. O sea, es verdad, vivimos la sexualidad de manera diferente, pero es frustrante para ambos, a lo mejor por diversos motivos. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de que pues así no se vive. Luego, que si tenemos el enfoque de virtud, la virtud, pensar en cualquier tipo de virtud, uno no consigue una virtud jugando al límite, en plan, voy a ser honrado. Y entonces el límite es, voy a ver si robo solo medio caramelo en la tienda de golosinas y no robo. No, o sea, uno no se ejercita la virtud llegando al límite de lo opuesto de la virtud, ¿no? Uno se ejercita en la virtud haciendo los actos de esa virtud, o sea, aprendiendo a amar cada vez mejor. Entonces, ahí hay un papel importante de entender cuál es el papel del placer y entender que el placer no es malo y que si Dios ha puesto el placer en la sexualidad, pues es que es bueno, si todo lo que ha creado Él es bueno, solo que hay que entender pues que justamente el placer tiene su sentido en las relaciones sexuales en el matrimonio. A mí me ayudó mucho esta idea, yo se la escuché a don Miquel, bueno, se la leí en un libro muy bueno que tiene don Miquel Santamaría, que se llama Saber amar con el cuerpo, y justamente decía, pues es que al final no se trata de la típica pregunta que seguramente pues, decir, en plan, pues, no, o sea, no hay una lista. Yo me acuerdo una vez, eso, con mi primer novio, cuando me empecé a buscar información en internet, había una lista, alguien había hecho una lista, que yo lo pienso ahora y digo, me parece súper absurdo, de cuando llevas 3 semanas, te puede coger de la mano. Cuando llevas un mes, te puede tocar el brazo. Cuando llevas 2 meses, os podéis dar un abrazo de 8 segundos. Y diciendo, esto es una tontería, o sea, la castidad no es eso. Vivir una sexualidad satisfactoria en el noviazgo no es eso. O sea, no va de centímetros, no va de segundos, no va de... va de que, por ejemplo, por decir una cosa práctica, ¿no? Pues esto del placer. El placer sexual no lo queremos en el noviazgo, porque el placer sexual es lo propio de las relaciones sexuales que hemos pensado reservarlas para el matrimonio. Entonces, toda cosa que nos lleve a de repente excitarnos, pues no lo vamos a querer, porque además es que la excitación, o sea, está muy bien, pero está muy bien, es la típica imagen que ponen del fuego, ¿no? Pues está muy bien el fuego, fenomenal, en un entorno controlado. El fuego sin control destruye, ¿no? Entonces, yo creo que en el noviazgo con el placer puede pasar eso también. Sí. De hecho, justo esa era la otra pregunta que te iba a hacer del placer en el noviazgo, pero de lo que dices, a ver, digo, el amar, los afectos, el placer, digo, regreso y creo que eso va a ser la base de todo, no sé, el informarse, ¿no? O sea, como si van a ver realmente, pues, qué es lo propio del matrimonio, ¿no? O sea, qué es lo propio del noviazgo, qué es lo propio de los amigos, pues, porque también va parte, ¿no? De los amigos. Y recuerdo también un padre, un sacerdote que me dice, oye Edgar, es que tienes que saber sacar tus afectos en el sagrario, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que ¿cómo va a sacar mis afectos en el sagrario? Mismo que llegue y abrace el sagrario, ¿no? La cajita dorada, abrazándole, y pues obviamente pensaría que por ahí no iba la respuesta, pero cuando me lo dijo, pues así sí me hacía pensar y me hacía algo absurdo, pero bueno, realmente cuando empiezas a aprender a sacar los afectos, en mi caso con Dios en el sagrario, pues bueno, si empiezas a sacar los afectos con tu novia o en tu matrimonio, pues realmente como vas a poder amar más, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que está perfecto. Oye, ¿por qué no vivir juntos? ¿Por qué no vivir juntos antes de casarse? Es buena opción. Porque no es necesario vivir juntos antes de casarse. O sea, esta es mi respuesta corta, porque realmente
no sé en qué momento, bueno, ha sido como muy poco a poco, no sé cómo estará allá, pero al menos en España, bueno, en Europa en general, es como que ya nadie ni siquiera se lo plantea. O sea, todo el mundo da por supuesto que te vas a ir a vivir con tu novia antes de casarte. Yo, de hecho, cuando dije que me casaba con Pablo, bueno, las amigas que más me conocían, pues no se sorprendieron. Pero algunas sí que me dijeron, plan, pero ¿cómo que os vais a casar, pero si no estáis viviendo juntos? Y ya, o sea, ya no es que la gente, o sea, es que la gente no se plantea hacerlo de otra manera. Entonces, a mí me gusta decir eso, que, bueno, que por lo menos, una vez más, hay que hacerse las preguntas y hay que pararse y pensar, bueno, ¿y si lo hago de otra manera? Todo el mundo lo está haciendo así. Y si lo hago de otra manera, ¿o por qué hacerlo de otra manera? Y documentarse, informarse de cuáles son los beneficios de no cohabitar, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pues el primero es eso, no es necesario. O sea, hay que quitar ese mito que nos intentan vender de que es súper necesario para conocer a alguien. Yo creo que si en el noviazgo se trabaja una buena comunicación, conoces todo lo que necesitas saber de la otra persona. Es que el irte a vivir con alguien con la excusa de para conocerle mejor, o sea, acaba siendo un poco un sinsentido, porque es que realmente nunca vas a terminar de conocer a nadie, pero ni aunque vivas con él 5 años, ni 10, ni 20, o sea, conocerás algunas cosas más, sí, pero es que también las personas cambiamos. Entonces, también lo bonito del matrimonio y de lo que hace que las relaciones vayan creciendo juntas y, o sea, y una relación estable y fiel, es ese ir creciendo juntos. Pero para ese ir creciendo juntos muchas veces se necesita ese compromiso de, es que estoy creciendo contigo y me voy a quedar contigo pase lo que pase. Pero en cambio la cohabitación, vivir juntos sin un compromiso que te dice, vengo aquí a conocerte y te estoy como poniendo a prueba. Y a mí realmente la idea de poner a prueba es que me parece, o sea, me parece horrible. Yo siempre digo, es que las personas no se ponen a prueba. No es el electrodoméstico que te has comprado y te dan un mes de prueba o 5 años de garantía y si de repente algo no te funciona, lo devuelves. Entonces, me da como... me acuerdo una vez que leí un artículo que decía la cohabitación es una base inestable y digo, es que es una base inestable. Pablo suele decir que irse a vivir juntos es un poco una sensación de que uno de los dos o los dos siempre tiene como la mano en el manillar, en la manilla de la puerta, en el pomo, ¿no? Como, o sea, siempre, o sea, metafóricamente, ¿no? Con la idea de, en cuanto haya algo que no me convence, cojo la puerta y me voy. Entonces, también la manera en cómo se afrontan los conflictos, por ejemplo, y yo eso lo he visto también en amigas que han vivido con sus novios y a veces pues hablábamos de estos temas, y yo luego pensaba, qué suerte, qué suerte de no haber cohabitado antes, porque realmente muchos de los conflictos que yo tenía, pues a lo mejor sobre todo pues los primeros meses de casados que estás ahí reajustando y tal, pues si los hubiera vivido sin un compromiso de por medio, digo, es que claro, la tentación de cojo la puerta y me voy es muy grande, o sea, puede ser muy grande. En cambio, dentro de un enfoque de compromiso, es que por una parte tú tienes mucha paz de decir, mira, me he comportado como una tonta y la otra persona no se va a ir, porque estamos aquí los dos y nos hemos empeñado nuestras vidas, él tiene mi vida, yo tengo la suya y vamos a hacer que funcione aunque ahora estemos muy enfadados, aunque ahora estemos en una crisis que lo estamos viendo todo súper negro. Pero claro, si no hay ese compromiso, si no nos hemos mirado a los ojos y nos hemos dicho es que estoy aquí para ti, pase lo que pase, y en cambio estamos diciendo estoy aquí para mirar que si pasan muchas cosas me voy a ir por la puerta en cuanto no me convenza demasiado, es que son dos, no sé, a mí me parece que son dos escenarios muy diferentes. Y luego había un autor que decía, ¿cómo va a ser una relación temporal una buena preparación para una relación estable, fiel, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la cohabitación una buena preparación para el matrimonio, que es compromiso? O sea, ¿cómo va a ser algo que está huyendo del compromiso una preparación para el compromiso? Y digo, pues es que es verdad, ¿no? No es necesario, no ayuda. Y luego hay muchísimas estadísticas. Yo tengo algunos artículos, uno de los últimos que escribí para la revista Centinela, me leí muchísimo. Y es muy interesante porque es que además los datos en las ciencias sociales están ahí.
no os recomiendan vivir juntos antes de casarse porque hay tasas de más divorcios dependiendo de en qué edades hayas cohabitado. Obviamente también depende de si te has ido a vivir con el novio un poco en plan, pues eso, pues por probar o por abaratar gastos y sin habértelo pensado, que si te vas a vivir con el novio con un poco más de proyección de futuro. Obviamente ahí también hay una diferencia, pero también hay una diferencia entre la gente que ha cohabitado, aunque fuera con planes de boda, y la gente que no ha cohabitado, ¿no? Es verdad que al final los estudios, pues hay muchos factores para tener en cuenta, pero bueno, pues los estudios, o sea, están ahí y yo creo que es bueno por lo menos planteárselo y eso, y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué opción me convence? O sea, esta opción no la había escuchado nunca, o esta opción pensaba que era solo para la gente del siglo pasado. Bueno, pues no sé, que alguien me abra una ventana y me enseñe que otra manera de hacer las cosas es posible y que tiene muchas ventajas también. Sí. Oye, Lu, está perfecto. Luego nos pasa los artículos para dejarlos Súper bien. aquí posteados para que la gente los pueda leer. Y a ver, yo ahorita que cuentas tú eso, digo, creo que la conclusión, bueno, no es conclusión, ¿no? O sea, pero creo que la gente tiene miedo al amor, la gente tiene miedo al compromiso, que hoy es algo que cuesta mucho trabajo. Otra cosa que me pasa mucho es que la gente siempre me dice, oye Edgar, es que no hay gente buena, no hay gente que viva bien, entonces ya es un desorden. Y me dicen las niñas y me dicen los niños, ¿no? Y digo, pues no, digo, o sea, yo conozco muchísima gente que viene conmigo que justamente están buscando pareja, pero aquí vivan bien y no la encuentran, ¿no? Y luego me han llegado chavos, pues que sean o que tienen la idea de llegar vírgenes hasta el matrimonio, encuentran una niña y luego se dan cuenta, o la niña les confiesa, pues que no son vírgenes, ¿no? Entonces, ¿tú qué pudieras decir en ese sentido, pues cuando la pareja no es virgen? Esto es recuperando un poco la idea que decía antes. Tal vez lo más importante no es si es virgen o no, sino cómo va a querer enfocar su vida a partir de ahora, ¿no? Y cómo vais a vivir la castidad cada uno y luego cómo vais a vivir la castidad juntos. Porque si es una persona, claro, una amiga me decía una vez, es que ¿qué más da que el chico sea virgen si es virgen porque no ha tenido nunca una oportunidad, ¿no? Y Sí, dices, pues es verdad, es que a mí no me vale que sea virgen. Y dices, bueno, o que sea virgen, pero ve pornografía. Y dices, pues tampoco me vale, porque es que una vez más ahí dices, no está viviendo una vida en castidad. Entonces, por eso a mí me gusta cada vez más remarcar esa importancia, que lo importante no es, dices, bueno, pues tu pasado está ahí y eso es lo que has hecho, pero yo tenía un profesor de filosofía que decía, nos condiciona mucho más el futuro que el pasado, nos condiciona mucho más a dónde queremos llegar, porque según la meta que tengamos y el proyecto que tengamos, según eso vamos a conducir nuestros pasos de hoy. El pasado, como dirían en el Rey León, ¿no? El pasado puede doler, pero dices, bueno, pero está ahí, aprendes y dices, bueno, ¿cómo quiero vivirlo ahora, ¿no? O sea, y hay que contar con eso. Habrá que, obviamente, el punto de partida no es lo mismo en algunos casos, o sea, en algunos aspectos, si una persona haya tenido relaciones y otra no, pero es que se puede vivir esa sexualidad satisfactoria en el noviazgo que decíamos antes, se puede vivir perfectamente, aunque los dos no sean vírgenes, aunque uno sí y el otro no. Solo hay que tener muy claro que estamos los dos en la misma página de decir, tenemos claro el objetivo y vamos a llegar a eso y cómo nos vamos a ayudar. Y ahí también, tanto en este caso como en unos novios que los dos sean vírgenes, es bueno hablar de vez en cuando en plan y buscarse las estrategias de qué cosas nos ayudan, qué cosas no, ser muy sinceros mutuamente y ayudarse, ¿no? Una amiga mía solía decir, cada uno tiene que ser el guardián de la castidad del otro, ¿no? Y me parece una idea muy bonita porque justamente remite a esto de la de querer bien. Es que si le quiero de verdad, si le quiero incondicionalmente, no voy a estar pensando en mi propio placer, no voy a estar pensando en yo estar a gustito, voy a estar pensando en lo mejor para él. Y lo mejor para él, pues es la máxima felicidad pues, que se consigue, yo creo que de esta manera.
viviendo las Sí. virtudes, o sea, y la castidad como una virtud más, que a veces también parece que es como que lo subrayamos mucho, pero dices, es que un noviazgo en castidad, pero si no estás viviendo el resto de las virtudes, tampoco te sirve mucho. Sí, fíjate, me encanta tu respuesta, porque es cierto, digo, es pensar y llegar a más, ¿no? Porque justamente yo le explicé a esa persona y dije, a ver, pues depende, digo, el por qué es virgen o por qué no lo es, ¿no? Porque justamente como tú dices, a lo mejor no tuvo la oportunidad, o a lo mejor lo puede haber perdido de chiquita, no tenía conciencia, o a lo mejor puede haber sido distintas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, creo que justamente es más bien el pensar, pues, qué es lo que está pensando esta niña o este niño acerca del tema, ¿no? O sea, cómo estoy viendo esa castidad. Porque es cierto, digo, puede ser pues, que todos los días se acueste con una niña o con un niño distinto, pero que al fin de cuentas, digo, pues que siga guardando su virginidad y después es que la virginidad no depende de la penetración o no la penetración, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Y ahorita lo que dices de todos los placeres, los afectos, el pensamiento, las virtudes de la castidad, digo, pues creo que sí, digo, es pensarle, ir cada vez a más y pues ahora sí que, Lu, no te quiero quitar mucho tu tiempo. Por aquí me hicieron preguntas. Una pregunta de ellas es, ¿por qué no casarte con tu mejor amigo? ¿Por qué no casarte? Bueno, así me preguntaron. Yo no la Pues pregunté. yo, bueno, de hecho tengo también un post sobre eso. Digo, mi situación ideal habría sido casarme con mi mejor amigo. Ah, ¿sí? Sí, porque bueno, Ok. me parece que si no te casas con tu mejor amigo, entonces lo que tienes que hacer es que conseguir que tu novio y luego tu marido sea tu mejor amigo. O sea, me parece, yo es una cosa que he ido descubriendo con los años, me parece que la amistad es fundamental en el noviazgo y en el matrimonio. Porque le da, a veces cuando pensamos en el amor, pensamos como solo en la parte como más romántica o más de la atracción y de la pasión, pero el amor también es ese amor, digamos, como de amistad, de amor más tranquilo, de conversación, de ayuda, de hacernos favores mutuamente, de apoyarnos. Entonces, esa parte, digamos, como que es más, que nosotros solemos asociar más al amor de amistad, me parece que es fundamental meterla en el noviazgo y luego en el matrimonio. Y yo creo que casarte con tu mejor amigo tiene, o sea, tiene muchas ventajas en cuanto a lo que os conocéis. Y sobre todo digo que siempre cuando conocemos a alguien, o sea, no es a malas, y yo creo que es muy natural y es normal que sea así, tendemos a mostrar nuestra mejor cara. Entonces, claro, cuando nos enamoramos a veces un poco de una visión idealizada de la persona de la que estamos enamorados, y luego siempre llega ese momento un poco de desidealización, que si se supera, yo digo, ya se pasa a la siguiente fase y la relación puede seguir, ¿no? Hay mucha gente que no sabe esto y entonces lo que pasa es que cuando se acaba el enamoramiento, dice, se acaba la relación y lo tira por la borda, ¿no? Pero o sea, digo, es una parte, a mí me parece que es normal en el proceso de las relaciones. Pero claro, con un amigo, o sea, con tu mejor amigo, mmm, yo creo que no hay tanto ese embobamiento y ni tanto luego esa como caída del guindo de decir, ah, pero tiene estos defectos, empezar como a descubrir las cosas malas porque ya lo conoces y lo has conocido en un ambiente en el que ninguno de los dos estaba queriendo como mostrar su mejor cara para encandilar más al otro. Entonces, haberse conocido en ese clima como de tanta sinceridad y de tanta apertura sin aparentar nada, me parece que tenéis mucho, o sea, que quien haya preguntado, que tiene muchísimo ganado en la relación. Así que, vamos, a mí me parece buenísima idea. Y luego eso, para el resto de mortales, que somos yo creo la mayoría, que no nos hemos casado con nuestro mejor amigo, pues trabajar para que en nuestra relación, el otro sea nuestro mejor amigo. Súper bien, Lu. Oye, pues ahora sí que te agradezco pues este rato antes de que te duermas, que hayas compartido preguntas realmente pues muy buenas, y las respuestas todavía muchísimo más buenas, que creo que son necesarias, ¿no? Para hoy en día que la gente se suele hacer. Nos voy a dejar publicadas aquí en Facebook para que la gente las siga viendo. Y pues bueno, creo que por el momento ya se me acabaron y pues ya la gente no me hizo más preguntas, pero si surge, yo creo que este tema da, digo, porque luego la gente va a decir que no hablamos del matrimonio, que es otro gran tema del que platicar, tus libros tampoco los alcanzamos a platicar, entonces yo creo que sin duda algunas tendremos que volver a hacer otro live en otro momento, ¿te parece? Muy bien,
súper bien, Edgar. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que os habéis unido y las preguntas y todo. Sí, no, hombre, Lucia, en verdad, muchísimas gracias a ti y como tú dices, pues también gracias a todos los que nos estuvieron aquí escuchando, formularon la pregunta y a los que les aclaramos las dudas, pues qué bueno, ¿sale? Eso espero. Bueno, esperemos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lu, que estés muy bien. Muy bien. Buenas noches.